Los que estuvieron ayer a la noche van a escuchar el mismo tema. No es porque no hay temas, es porque iba a haber gente nueva hoy y es necesario ver este tema, dejar y sacar todas las dudas sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo y la evidencia inicial de las lenguas y el porqué de las lenguas. Así que el que se quedó con alguna pregunta, alguna duda o sale alguna duda nueva, aproveche para estar preguntando. Amén. Bien. Bueno, vamos a estar hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que viene posterior al nuevo nacimiento. ¿Bien? No es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que la conversión. Primero ocurre la conversión y después va a ocurrir a través de la fe, así como a través de la fe viene la conversión, a través de la fe viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? No es lo mismo una cosa con otra. Con la conversión no viene la llenura del Espíritu Santo, aunque sí recibimos el Espíritu Santo en la conversión. ¿Cómo es eso? Bueno, una cosa es lo que la palabra habla, bautismo del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo, y otra cosa que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. ¿Bien? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Ahí el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Bueno, esa experiencia tiene un carácter, es de carácter moral, transforma nuestro corazón. Teníamos un corazón de piedra cuando estábamos entregados al pecado y por la conversión es cambiado nuestro corazón. Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Bien? Exclusivamente una característica moral tiene, transforma nuestro corazón, nuestra manera de ver las cosas. Comenzamos a tener comunión con Dios. Bien, nuestro espíritu está unido a su espíritu. Antes, por el pecado, estábamos apartados de la gloria de Dios y ahora estamos unidos con Jesús, con Cristo y con su espíritu. Bien. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no tiene un carácter, no es de carácter moral, sino de carácter carismático, carismas, dones, poder de Dios. Con eso tiene que ver el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es una segunda experiencia, que también requiere fe, que también requiere estar predicándose, estar enseñándose. Así como se predica la salvación y se recibe por fe esa salvación y se vive esa experiencia, también se predica, se ministra el bautismo del Espíritu Santo y se recibe por fe y se comienza a vivir. Son dos experiencias separadas. Pueden ocurrir simultáneamente. En la conversión ya la persona está apta para ser bautizada en el Espíritu. Pero nunca puede ocurrir que sea bautizado en el Espíritu Santo primero y después converso. No, el Señor bautiza a los que son suyos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito eso para la vida espiritual, para el ministerio. ¿Bien? Así que no va a estar bautizando a alguien que no está rendido a Él. Así que vemos dos obras del Espíritu, una de carácter moral y la otra de carácter carismático. Ezequiel 36, 25, 27, vamos a estar leyendo que fue profetizado en el Antiguo Testamento esto, el nuevo pacto. Hasta ahí, en la ley, en el Antiguo Pacto, todo lo que pretendía Dios estaba escrito en tablas de piedra, no estaba en los corazones de las personas. A Moisés, en el monte Horeb, en el monte Moria, les da las tablas escritas con los mandamientos, ¿bien? Y la ley está afuera de la persona.
la persona tenía que estar leyendo esa ley, estar entendiéndola y tratar de vivir esa ley. Les era imposible vivir esa ley. Qué paradoja esto, ¿no? ¿Para qué les dio la ley si les era imposible vivir la ley? Bueno, después en el Nuevo Testamento Pablo lo explica. Y dice, en realidad la ley no se la dio para que puedan vivir por su propia voluntad, latigándose, obligándose a ser correctos en todo y esforzándose personalmente a vivir todos esos mandamientos. Hay 613 mandamientos que contaron los rabinos. 613 mandamientos. Son 365 no y el resto, que no me acuerdo el número, pero bueno, 616 menos 365, de sí. Ese trabajo lo hicieron los rabinos al estudiar toda la ley y los profetas y fueron anotando, acá tenemos una ordenanza, acá tenemos un mandamiento. Esto dice, no te arrodillarás ante ídolos. Esto dice, no pronunciarás el nombre de Dios en falso. Esto dice, no. Y acá dice, sí, repetirás la palabra a tus hijos. Y acá, sí. Hay tantos no y tantos sí. Y tenían que cumplir todo eso. ¿Era posible cumplir todo eso? Era imposible cumplir eso. Y aparte de todo, uno podía esforzarse mucho, pero si fallaba en un punto de la ley, estaba condenado. Porque fallar en un punto era fallar en todos. Ya había quedado desechado. El que falla en un punto ya queda desechado de la salvación por obras. Y todos fallamos en un punto. Así que era imposible esto. Entonces, ¿para qué fue la ley? La ley no fue dada para que por voluntad propia, por esfuerzo propio, estemos viviendo una vida santa, apartados de Dios, sino que fue dada para ver lo que había hecho el pecado en la humanidad y para mostrar la gravedad del pecado. ¿Bien? Todo lo encerró en pecado, dice, y pasa a ser imposible el estar viviendo una vida santa. Entonces se necesita de la gracia de Dios. Se necesita de que Dios provea una salvación externa. Era imposible estar esforzándonos para cumplir con la ley, entonces Dios mismo es el que tiene que proveer otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? La gracia. La gracia es lo opuesto a la ley. La salvación es un regalo de Dios. La santificación es un regalo de Dios. No la ganamos nosotros. No la ganamos por esforzarnos en vivir las 613 leyes, los 613 mandamientos, y después encima Jesús lo multiplicó. Porque, por ejemplo, en Mateo 6, dice, oíste que fue dicho, y dice algo sobre la ley y sobre la tradición, pero yo les digo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oíste que fue dicho, no adulteres, el acto mismo. Pero yo les digo, el que mira a una mujer solamente codiciándola, ya adulteró en el corazón. Y es reo de ese pecado. Así que, como que multiplica la ley. Si antes era imposible los 613, ahora redobló la apuesta. Es muchísimo más imposible. Pero provee una manera de ser redimidos, de ser rescatados de esa esclavitud del pecado. Y no es a través de un esfuerzo propio de las obras, sino es a través de la gracia que proveyó en la cruz. Amén. Y se recibe a través de la fe. Bueno, eso está profetizado en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice de esta manera: esparciré sobre vosotros agua limpia, hablando de la purificación interna. Esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo que estaba afuera y que era imposible cumplir por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo, ahora lo iba a poner adentro. Las tablas que escribió afuera, ahora las iba a escribir en nuestro corazón. Entonces, para el que se rinde y entra en la gracia, viene un corazón nuevo. Antes anhelaba el mal, anhelaba lo que anhela el mundo, los perdidos, y ahora comienza a anhelar el bien. Comienza una lucha, por supuesto, entre el espíritu y la carne. Pero ¿cuál es el deseo de la persona? Antes detestaba a Jesús, detestaba las cosas santas. Y a muchísimos nos pasó esto. Me pueden confirmar los que se convirtieron de grandes, ¿no? No queríamos saber nada con las cosas santas. Déjame de molestar con eso. Y cuando nos rendimos a Cristo, viene una pasión por querer ser como Jesús. Hay luchas, tira la carne, nos cuesta, sí. Pero si nosotros decimos, ¿qué es lo que tenemos adentro del corazón? ¿Qué es lo que queremos de nuestra vida? Quiero ser como Jesús. Muero por ser como Jesús. ¿Lo puedo hacer de manera perfecta? No, porque está la carne ahí luchando, pero prosigo a la meta, pero crezco, quiero ir de gloria en gloria. Bueno, ese sentir que hay adentro del corazón lo puso Dios. Ese sentir nuevo, el de querer vivir en la plenitud del Espíritu, el de querer caminar como Jesús, el de querer anhelar las cosas de Cristo, es el nuevo corazón. Quitó el corazón de piedra que anhelaba lo malo, que anhelaba el pecado, y pone el corazón de carne que anhela la vida santa, que anhela estar en comunión con Dios. Amén. Bueno, esto está profetizado en Ezequiel 36. Y por supuesto que se cumple en el Nuevo Testamento. Cuando se rinde una persona a Cristo, es cambiado su corazón. Antes se gozaba en el pecado y ahora comienza a gozarse en una vida santa. ¿Bien? Pero también hay otra segunda obra del Espíritu Santo, que es la que estamos hablando, que es una obra de carácter carismático. Y también está profetizada en el Antiguo Testamento. Profeta menor, Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Acá no está hablando de santidad. Acá no está hablando de un nuevo corazón, de que cambia algo moral, el carácter moral de la persona. ¿Cuál es el carácter de la obra del Espíritu que está indicando acá? Después de esto derramaré mi espíritu y no cambiaré el corazón, dice. Profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones. Derramaré de mi espíritu en aquellos días, mi espíritu estará adentro de los siervos y siervas en aquellos días. Tendrán manifestaciones carismáticas, de dones. Las mismas manifestaciones que estaban en Jesucristo iban a estar también en los que se rindan a Él. Así que vemos dos obras del Espíritu Santo. La primera, el cambio de corazón, que es la conversión. La segunda, de carácter carismático, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? Bueno, vemos esto como es profetizado estos dos pasos en el Antiguo Testamento. Expresiones usadas indistintamente para bautismo del Espíritu Santo. Si nos ponemos a leer todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en algunos lugares se lo llama el Espíritu derramado. El Espíritu derramado sobre los creyentes. ¿Qué significa del Espíritu derramado sobre los creyentes? Está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. La promesa del Padre, dijo Jesús en Hechos 1:4. Esperen la promesa del Padre. ¿A quién se los dijo? A discípulos convertidos, que ya se habían rendido al Señor, que ya tenían cambiado su corazón, que ya eran de Cristo. ¿Bien? Esperen la promesa del Padre. Otra experiencia, esta experiencia carismática.
El don del Espíritu Santo. Esto muestra otra faceta del bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo, es un don. ¿Qué significa un regalo, un don? Algo que Dios ya dio para la iglesia, que ya está entregado por Él. Todo lo que tenía que hacer Dios para el bautismo del Espíritu Santo ya está dado. Entonces, para recibirlo, eso nos pone a nosotros en un lugar, no de estar reclamando, de estar pidiendo, de estar tratando de convencer a Dios para que nos bautice en el Espíritu Santo o convencerlo de que nos dé algo, sino creerlo solamente. ¿Por qué? Porque un don ya fue dado. El regalo ya fue dado. La salvación también es un don. Y ese don ya fue dado. Jesús ya fue muerto. Ya la provisión en la cruz está. Tanto para salvación, como para sanidad, como para liberación. Murió, resucitó, ascendió al cielo y dio el don del Espíritu. Esperen hasta que sea glorificado y envíe el Espíritu Santo. Cuando fue glorificado, envió el Espíritu Santo. Otro don más. Aparte del de la cruz, otro don más dado a la iglesia. Así que, ¿en qué lugar nos ocupa? Nos posiciona eso. En el lugar de estar tomando nosotros ese regalo. Ese regalo ya fue entregado por Jesús. Jesús ya dio y ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo, es recibirlo. Primero conocerlo. Si alguien dice, bueno, a Carlos le voy a depositar 1.000.000 de pesos en tal banco, ¿bien? Y está ahí la provisión. Está el 1.000.000 en esa caja de ahorro y ya la persona lo regaló, eso. Pero el aviso no llega. No le dice a nadie. O se lo dice a una persona, le dice, decile a Carlos que tiene 1.000.000 de pesos en el banco. Pero el mensajero no lo dice. Pasan años y el 1.000.000 quedó ahí en la caja. ¿Por qué no se cobró si ya estaba dado el don? O sea, el donante hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Bien? Ahora, el que tenía que responder a eso era el que iba a recibirlo. Y si no le llega el mensaje, puede ser una posibilidad, una falla del mensajero. Ahora nosotros estamos dando el mensaje del bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? Ahora se está anunciando. ¿Bien? Puede haber incredulidad del receptor del mensaje. Decir, ¿qué me van a depositar 1.000.000? No, eso es demasiado grande. Seguramente el mensajero está parloteando. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la persona? No se mueve. No prende el auto, no toma el colectivo, no va al banco y no cobra. ¿Estaba en el banco eso? Estaba en el banco eso. ¿Le dieron el mensaje? Sí, le dieron el mensaje, pero no fue y no lo tomó. ¿Bien? Eso es lo que puede pasar. El don ya está dado. El depósito ya está hecho. Ahora nosotros tenemos, ahora que recibimos el mensaje, como siervos tenemos la responsabilidad de dar el mensaje. Y después el que recibe el mensaje tiene la responsabilidad de ir a cobrarlo, por decirlo de alguna manera. De creerlo, de estirar el brazo, de tomarlo, de aceptarlo. Así como lo tenemos que hacer con la salvación, y el mensajero es el evangelista, ¿bien? La responsabilidad del receptor es creer eso y tomar la salvación. Así también se hace con el bautismo del Espíritu Santo. Se da el mensaje, ahora la responsabilidad está en el receptor de tomar ese mensaje y de cobrarlo. Amén. Así que eso está unido a esta expresión, don del Espíritu Santo. Es un regalo, un don de Dios, también dice. Recibir el Espíritu. Muchos de estos términos pueden provocar confusión, porque si es recibir el Espíritu, entonces no lo tenemos, el Espíritu. Y este es un problema común con este tema. De decir, si tengo que recibir el Espíritu Santo, quiere decir que no tengo el Espíritu Santo. Nadie recibe algo que tiene. Bueno, es una terminología que se utiliza.
en la palabra de Dios. El don del Espíritu tiene muchas otras expresiones para hablar de la misma experiencia, pero la experiencia es una sola. ¿Bien? Y no significa que el Espíritu Santo está afuera de la persona, porque dijimos que esto aplica exclusivamente a una persona convertida, a una persona que recibió a Cristo. Y si recibió a Cristo, pasó lo que profetizó Ezequiel en el capítulo 36. Hubo un cambio de corazón. Y si hubo un cambio de corazón, ¿quién produjo eso? El Espíritu Santo. Y si produjo eso el Espíritu Santo está morando en nosotros. ¿Bien? Pero no se está manifestando de forma carismática. Porque, repetimos, o no nos llegó el mensaje, o no creímos el mensaje y no lo tomamos, y no lo aceptamos por fe, y no caminamos en dirección a ese mensaje. ¿Bien? Entonces, vemos este problema. Bien, acá. Recibir el Espíritu Santo parecería que es desde afuera, pero en realidad es una experiencia desde adentro hacia afuera. Más bien es dejar que el Espíritu Santo que recibimos en la conversión se manifieste hacia las personas. ¿Amén? Eso es explicarlo de manera más sencilla, más práctica, el bautismo del Espíritu Santo. Es la manifestación del Espíritu que recibimos en la conversión, la manifestación externa. ¿Bien? El Espíritu Santo lo tenemos todos los que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero el bautismo del Espíritu Santo, que es una expresión, como tantas otras que estamos leyendo, lleno con el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, bautizado da la idea de inmersión. Eso es baptismo, la palabra griega. Inmersión, estar todo sumergido, empapado. ¿Bien? También se nos pueden disparar muchas otras preguntas con esto, entiendo que me pasaron a mí. Entonces, si uno está empapado en el Espíritu, tiene que ser perfecto. ¿Cómo este que está empapado en el Espíritu habla en lenguas y es un desastre en la casa? ¿Bien? ¿No pensaron eso a veces? Este que habla en lenguas y no tiene un buen carácter, un carácter santo. Bueno, vemos que son dos obras la del Espíritu. El carácter moral, que comienza en la conversión, que hay un cambio de corazón, pero ese cambio de corazón no nos santifica prácticamente al instante. Nos cambia la manera de ver las cosas y pone un nuevo anhelo. Ahora nosotros tenemos que caminar en ese nuevo anhelo. Uno se puede volver para atrás y seguir alimentando las obras de la carne y no vivir en el Espíritu. ¿Bien? Así que cada uno desea caminar donde desea caminar, si es en la carne o si es en el Espíritu. Y esa elección la vamos a tener siempre, en toda la vida. Y en todas las etapas de nuestra vida cristiana. No va a desaparecer en ningún momento. La elección que tenemos entre elegir al Señor o no elegir al Señor. Por supuesto, cuanto más experiencias tenemos con Él, cuanto más comunión tenemos con Él, más lo amamos y más imposible es volver para atrás. ¿Por qué? Y cuanto más amor hay en una pareja, más fidelidad, más confianza, más compañerismo. ¿Y qué motivo hay de volver para atrás, de romper eso? Ahora uno puede comenzar una relación y si no alimenta esa relación y continúa viviendo como si fuese soltero y se termina rompiendo esa relación. Pero siempre está esa posibilidad, ¿no? Así que bautizado en el Espíritu entonces da la idea de estar sumergido, ¿bien? Pero no significa esto que nuestro carácter moral sea transformado completamente y seamos santificados de una manera práctica. O sea, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, somos santos como Jesús a la perfección. No. En la conversión somos santificados de manera teológica, podríamos decirle, ¿no? Dios nos considera justos ya
no tenemos culpa delante del juez. Antes no éramos injustos delante del juez y pasamos a ser justos, no por la forma de vida que estamos viviendo, sino por haber creído en la justificación que da Jesús. Y también pasamos a ser santos. Cada vez que comienza una carta, Pablo le habla a los santos. Y a los corintios le dice, llamados a ser santos, les escribo a los santos. Y después comienza a decir lo que hacen los santos. Y uno se agarra la cabeza. ¿Esto es lo que hacen los santos? Era un desastre esa iglesia. Era un desastre. Y dice, aún hay pecado que ni en el mundo pecan de esa manera. Y ahí adentro lo tienen. Y al principio le dijo a los santos, les escribo a los santos. Bueno, no eran santos de una forma práctica, ¿no? Tenemos una santificación instantánea, que es cuando nosotros entramos en el camino del Señor, que somos considerados para Dios, delante de Dios, pasamos a ser santos. ¿Bien? Él nos marca de esa manera. ¿Bien? Para mí sos considerado santo. Vos de acá en adelante pasaste a ser santo. Yo cuando te miro a vos, no te miro a vos, lo veo a mi hijo. Porque vos estás viviendo e intentando una y otra vez, aunque caigas, aunque falles, pero lo seguís intentando y seguís creyendo, estás caminando en pos de mi hijo. Entonces yo no te veo a vos particularmente, lo veo a mi hijo en vos. ¿Bien? Pero hay una santificación progresiva también. Y esa santificación progresiva llega con la comunión. Con la comunión, con el rendirnos a Dios. En esa rendición tenemos cada vez más fuerzas para matar los deseos de la carne y vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la comunión nos da dominio propio. ¿Bien? Es un don del Espíritu, el dominio propio. ¿Bien? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Bien? Viene templanza a nosotros, viene mansedumbre. Tenemos fuerza para poder estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero eso viene con la comunión. Entonces, este bautizado en el Espíritu también es una expresión utilizada. Pero todas estas expresiones, ¿qué significan? Están mostrando el carácter carismático, la obra carismática que hace el Espíritu en cada uno de nosotros. Es el salir del Espíritu. El comenzar a ser usados por el Espíritu de forma carismática. ¿Bien? No es el logro final, el llegar a la meta. Este es el único propósito en la vida del cristiano. Me convierto y comienzo a hablar en lenguas y listo. No, es el comienzo de la vida carismática. ¿Por qué? Porque la evidencia inicial de hablar en lenguas tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a estar viéndolo un poquito, si llegamos. El edificarnos personalmente, el estar ministrando a otras personas, a creyentes, a incrédulos, el estar intercediendo. ¿Bien? Tiene un propósito eso. Y también hay muchos otros dones, como los dones de sanidad, dones de milagro, de discernimiento, de profecía. Pero comenzamos, se abre la puerta de los carismas a través del bautismo del Espíritu Santo, con esta primer evidencia inicial, que son las lenguas, con las que comenzamos a edificarnos nosotros mismos. Nos edificamos en la fe. Judas 20 dice, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿De qué está hablando? Justamente de la oración en lenguas. Ese es el orar en el Espíritu. Bueno, rapidito vamos a nombrar las veces que fueron bautizados en Hechos de los Apóstoles por el Espíritu Santo y qué pasó, cuál fue la evidencia que hubo. Hechos capítulo 2 en Pentecostés, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuál fue la evidencia inicial? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Bien? Hechos capítulo 8, el Pentecostés samaritano, Felipe
va a Samaria, comienza a predicar, se convierten los samaritanos y después llaman a Pedro y a Juan para que estén ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Ahí viene Pedro y Juan, ministra el bautismo del Espíritu Santo y no dice específicamente que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, pero dice que Simón vio que por la imposición de mano de los apóstoles recibían el bautismo del Espíritu Santo y quiso tener ese poder. ¿Qué era lo que vio Simón? Y seguramente vio que cuando se imponían las manos comenzaban a hablar en nuevas lenguas. No vio que se emocionaban o tal vez que se caían al piso. Seguramente eso pasó con Felipe en la conversión. Que uno se quebranta, que uno es transformado. ¿Bien? Bueno, pero eso Simón no lo quería. O sea, eso dice, bueno, predico el evangelio y va a pasar eso. Pero ahora ve a Pedro y a Juan ministrando el bautismo del Espíritu Santo y reciben algo milagroso. Y dicen, yo quiero eso. ¿Cuánto sale? No, ¿cómo con plata querés comprar al Espíritu? Tu dinero perezca contigo, ¿no? Porque quisiste comprar el don de Dios. Bueno, Hechos, capítulo 9, Saulo, tampoco dice específicamente que en el momento comenzó a hablar en nuevas lenguas, pero Saulo se convierte camino a Damasco. Ahí se entrega a Jesús, le dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues, ¿qué quieres que haga? Ese ¿qué quieres que haga? Es una oración de entrega, ¿no? Ya estoy, soy tuyo, ¿qué quieres que haga? Bueno, anda a la ciudad, quédate en la ciudad y espera una persona que te va a dar instrucciones. Listo, comenzó a servir al Señor. Se rindió al Señor y comenzó a servir al Señor. Ya estaba la conversión de Saulo. Ahora le habla a Ananías, un discípulo de Damasco, y le dice, está Saulo en tal casa, anda y bautizalo en el Espíritu Santo, que reciba el Espíritu Santo. ¿Para qué fue enviado? Para que sea bautizado en el Espíritu. En el momento no dice y comenzó a hablar en nuevas lenguas, pero sí tenemos en 1 Corintios 14 que Pablo hablaba en lenguas. Y dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que lo más común que podemos estar pensando es que recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando fue ministrado, recibió las lenguas cuando fue ministrado en el bautismo del Espíritu Santo. Cornelio, capítulo 10. Pedro va a la casa de un romano y a través de un ángel le había mostrado que tenía que ir a llamar a Pedro, que estaba en Jope, y Pedro va. Bueno, hay toda una historia sobre cómo le muestra el Señor que los gentiles también Dios los ama, ¿bien? Y que no los tiene que estar desechando. Y a través de esa visión, bueno, lo convence a Pedro para que pueda entrar en la casa de un gentil que jamás lo hubiese hecho un judío. Y se pone a predicar el mensaje del Evangelio y dicen, ¿saben ustedes de todas las cosas que se comentó? Ustedes conocen todos los eventos, así que ya conocían todas las cosas que había pasado. Si era un centurión, sabía que habían crucificado a alguien especial. ¿Bien? Estaba al tanto de las cosas que había pasado en Jerusalén. Ustedes conocen todas las cosas que estuvo pasando, le dice. Y comienza a estar hablándoles de este Jesús que habían crucificado, que finalmente era el Mesías. Y mientras estaba hablando, cae el Espíritu Santo sobre toda la casa y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y los judíos que estaban con Pedro se quedan sorprendidos de que también a los gentiles, en los gentiles había caído el Espíritu Santo como con ellos en Pentecostés. ¿Bien? Así que también vemos que en el bautismo del Espíritu Santo, en los gentiles, la evidencia inicial es el hablar en nuevas lenguas. Y Hechos capítulo 19, los Efesios, llega Pablo a Éfeso, encuentra a ciertos discípulos, 12, pero les habían predicado lo básico y ya eran creyentes, eran discípulos. La palabra griega ahí es matetes,
para discípulos, y siempre esa palabra se utiliza para discípulos de Cristo. Así que eran personas convertidas, eran discípulos. Aunque habían sido bautizados en el bautismo de Juan y no en el bautismo de Jesús, entonces que no les hablaron de Jesús, sí, les hablaron de Jesús, pero el bautismo de Juan está referido a Juan bautizaba para arrepentimiento. Entonces les hablan de que finalmente llegó el Mesías, de que tenían que recibir a ese Mesías y que tenían que bautizarse para arrepentirse. ¿Bien? Entonces habían recibido ese bautismo y Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, les acomoda un poquito más la enseñanza, la doctrina, y ministra el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Una vez más está la señal inicial, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia inicial de las lenguas. Bueno, todos estos capítulos, si los anotaron, después estudienlos bien. Estudienlos, analícenlos, no se queden con lo que estoy pasando rápido. Quiero tratar de llegar a lo máximo posible para dar, pero después repasen estas cosas en su casa. ¿Bien? Con el estudio de la palabra es lo que va a traer fe, lo que va a mover nuestras convicciones. ¿Bien? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Bien? Así que repasamos la palabra, ahora entendiendo, viendo todas las veces que se ministró el bautismo del Espíritu Santo y qué evidencia hubo, y bueno, repasando eso, viene fe para poder estar creyendo en esto. Joel dice que todo el pueblo profetizaría. El deseo de Moisés en Números 29 era justamente ese, que todo el pueblo profetice. Cuando llama a 70 ayudantes y comienzan a profetizar, hay 2 que se habían quedado en el campamento y también comenzaron a profetizar. ¿Qué es profecía? Habla inspirada por Dios. Eso es profecía. ¿Qué es lenguas? También habla inspirada por Dios, pero en otro lenguaje. ¿Bien? ¿Qué significa un habla inspirada por Dios? Inspiración no es algo mecánico, que te toma la lengua, que vos querés decir rojo, pero te obliga a decir negro. No, no es eso. El diablo posee, y seguramente los líderes vieron algún manifestado estar hablando cosas que tal vez la voluntad de la persona no quería hablarlas, ¿no? Cuando llegan al más alto grado de manifestación, ¿no? La posesión demoníaca anula la voluntad de la persona. Y la persona quiere tomar, si pudiese tomar control, pero no puede tomar control, y el espíritu habla a través de la persona. Terminan hablando cosas, diciendo cosas que no es la voluntad de la persona decirlo. Bueno, eso jamás pasa con Dios. Dios jamás va a violentar nuestra voluntad. En los dones que explica en el capítulo 14, dice, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. El profeta va a estar hablando hasta donde le dé su fe, hasta donde sienta la inspiración, hasta donde le permita a Dios. Si se le acabó la voluntad al profeta, va a estar parando ahí. Así que la profecía, tanto la profecía como las lenguas, lo que necesita es una comunión con Dios y Él dejarnos usar, el ser sensibles a esa inspiración y Él largarnos a ser usados por Dios. ¿Bien? Pero jamás es, me toma la lengua, yo quiero decir una cosa y termino diciendo otra. Sé de experiencias que ocurrieron así, de personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo de una manera muy particular y querían hablar después en su lengua y continuaron hablando en la lengua que le dio el Espíritu, pero ese no es la regla. ¿Bien? Decimos que la excepción no hace a la regla. ¿Bien? Eso es una excepción.
Si es uno de 1000, uno de 10.000, bueno, eso es una excepción. Por algo Dios habrá hecho eso. ¿Bien? Tal vez la persona estaba anhelando mucho, necesitaba mucho eso. Dios tenía un plan con esa persona y ahí estamos suponiendo, ¿no? Y tal vez no había otra manera de que Él le muestre su poder de esa forma, así tan radical. ¿Bien? Pero no es la norma. La norma es que nos asociemos con el Espíritu. Todos los dones debemos asociarnos con el Espíritu. Aún la salvación. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahí se para la salvación en dos partes. La parte de Cristo ya la hizo. Ahora está la parte nuestra. El Cristo padeciese. ¿Bien? Ya Jesús dio la provisión para la salvación. Ahora está la parte nuestra. Bueno, eso implica la voluntad del evangelista. ¿Bien? El que no se quede sentado, que no se guarde el mensaje para sí mismo. Como le dijo a Ezequiel el Señor, sos el atalaya, ¿no? Y tenés una responsabilidad para decir, para anunciar, ¿bien? Que viene la espada. Entonces, ahí está nuestra voluntad. Nosotros debemos estar asociándonos. Y con los dones es lo mismo. Así como es con la salvación, que nosotros necesitamos mover nuestra voluntad y decir, bueno, Señor, contá conmigo. Yo voy a hablar tu mensaje. ¿Bien? No va a venir, no somos marionetas, no va a venir la mano de Dios, va a entrar por atrás nuestro y Él nos va a manejar. ¿No? Yo te voy a hacer hablar aunque no quieras, yo te voy a llevar aunque no quieras. No somos marionetas. Jamás va a violentar nuestra voluntad. Él pone su palabra, inspira, ¿bien? Pone un sentir y después está nuestra voluntad. Decimos sí o decimos no a eso. Con los dones es lo mismo. El don de milagros, hay un don de milagros en una persona. Esa persona, si toma la mano del paralítico y le pega un sacudón o lo tira para arriba, se va a poner en pie y se le van a firmar las piernas. Pero Dios no lo obliga a hacer eso. Viene una inspiración y está en la persona decir, ¿lo hago o no lo hago? Si no lo hace, Hechos capítulo 3 no estaría escrito. ¿Por qué está escrito Hechos capítulo 3? Porque Dios inspiró a Pedro para que levante al cojo. Y Pedro, ¿qué hizo? Fue sensible a esa inspiración, tomó la mano y lo levantó. ¿Bien? Si queremos tener en nuestras vidas un libro como el de Hechos capítulo 3, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Nunca va a pasar nada si no nos asociamos con Dios. Si lo que trae a nuestro corazón, si lo que nos inspira, nosotros no lo practicamos, no lo ponemos por obra. ¿Bien? Porque no va a violentar nuestra voluntad. Así también con la profecía. Qué don tremendo que tiene esa persona. Cómo les da el Señor palabra de conocimiento. Está ministrando y le empezó a decir a tal persona lo que había pasado, lo que estaba sufriendo, y le dio palabras de ánimo, y la persona quebrantada dijo, acá está Dios, qué bárbaro. ¿No? Y cuando viene una inspiración para estar dándole una palabra a alguien, decimos, no digo nada. Tal vez es mío. O no, eso es para otros. ¿Cómo empezó ese otro? Empezó con primer grado, empezó con el ABC. Nadie comienza siendo un gran evangelista de sanidad cuando no comienza a orar por los enfermos que tiene en la casa, por el vecino. Nadie comienza a ser un gran evangelista cuando no le empieza a predicar al vecino, ¿no? Se empieza siempre desde lo pequeño. Renglón por renglón, dice que va haciendo nuestra vida el Señor. ¿Bien? A veces esperamos o anhelamos lo grande, pero lo grande no viene sin lo pequeño. Y para este caso es exactamente lo mismo. ¿Bien? Comienza con lo pequeño. Comienza con comenzar a ser sensibles a el mover del Espíritu Santo, a las inspiraciones que da el Espíritu, y comenzamos a aprender
a oír la voz de Dios. ¿Bien? No mecánico. El hablar en lenguas es inspirado, no es natural, no está hablando nuestra razón, no estamos con nuestra mente armando las sílabas, sino que salen por inspiración. ¿Bien? Salen. Nosotros comenzamos a hablar y empiezan a salir esas sílabas, pero nosotros comenzamos a hablar. Nos largamos nosotros, abrimos la boca nosotros, estamos dispuestos nosotros. ¿Bien? Y el Espíritu ahí, con la inspiración, comienza a darnos otra sílaba y otra sílaba y otra sílaba y más sílabas. Inspirado, no natural, pero tampoco mecánico. Bien. Hay idiomas terrenales e idiomas angélicos. Esto dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. En las lenguas podemos estar hablando de idiomas que se hablan en este mundo e idiomas que no se hablan en este mundo. Hay miles de dialectos, de idiomas y dialectos. Así que, ¿qué sabemos lo que estemos hablando? No lo sabemos, ¿no? Si nos inspira a estar hablando en lenguas en una reunión donde no hay creyentes, en una situación específica donde hay incrédulos, probablemente sea para señal para ese incrédulo. Pasó muchas veces, hay testimonios de personas que comenzaron a hablar en lenguas en un avión, estaban hablando con una persona y terminaron diciendo una frase en lenguas. Se les fue y no sabían ni por qué dijeron eso. Y la persona la entendió, porque era de otra nacionalidad, entendía ese idioma y Dios le habló a esa persona a través de ese idioma. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Es convencida la persona por Dios. Le dice, viste que recién me acabas de hablar en un hebreo excelente. ¿Sos hebreo? No, no tengo ni idea de ese idioma. Pero recién acabas de decirme algo, esta frase en hebreo. Bueno, sí, pero fue Dios, porque no tengo ni idea de ese idioma. Bueno, puede ocurrir eso. Por eso, idiomas terrenales y también idiomas angélicos que tal vez pueden estar usándose en la edificación personal, en el tiempo personal de oración que tenemos privada. La profecía de Joel, Pedro la relaciona con Pentecostés. Dice, sus hijos e hijas profetizarán, en Hechos capítulo 2, versículo 17. La pregunta, ¿profetizar y lenguas es lo mismo? Porque Joel no dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, sus hijos e hijas profetizarán. ¿Pero qué pasó en Pentecostés? Hablaron nuevas lenguas. ¿Y cómo interpretó Pedro Joel 2? Que eso había ocurrido en ese momento, que lo que había escrito Joel estaba teniendo un cumplimiento ahora. Así que dice, sus hijos e hijas profetizarán, pero en realidad hablaron en lenguas. ¿Profetizar y lenguas es lo mismo? Tienen el mismo mecanismo. El Espíritu nos impulsa a hablar, es un habla inspirada. ¿Bien? La pregunta de Pablo en 1 Corintios 12:30. Vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a estar viendo algunos pasajes de 1 Corintios 12 y 14. Desde el 12 comienza a hablar sobre los dones. Y en el 14 es todo un capítulo exclusivo del bautismo del Espíritu Santo. De las lenguas, perdón. 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad?
¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren, pues, los dones mejores. ¿Bien? Bueno, este pasaje lo utilizan muchas personas para decir si Pablo está diciendo la respuesta evidente a esta pregunta, ¿cuál es? No todos tienen dones de sanidad, no todos hablan nuevas lenguas. ¿Bien? Entonces, muchos toman este pasaje y dicen, bueno, la voluntad de Dios no es que todos tengamos dones de sanidad y que todos hablemos nuevas lenguas. Entonces, seguramente, a algunos le dio este don y a otros no le dio este don. Quiere el Señor bendecirme con otro don. ¿Bien? Bueno, pero todo el contexto de este pasaje está hablando de dones, ministerio público, dones hacia afuera. ¿Bien? El don de sanidad como un ministerio público, personas que ministran sanidad en público. Y también las lenguas tienen ese lugar, lenguas para la congregación, que tienen que ir unidas de interpretación. ¿Bien? Estar dando un mensaje en lenguas para la congregación. O sea, estar ministrando a otros a través de las lenguas. ¿Bien? De esto está hablando este pasaje. No quiere decir que no quiera Dios que nosotros estemos todos equipados con el hablar en lenguas para edificación personal. Dios creó dos caminos para que tengamos comunión con Él. Uno, la oración racional, que es la oración que hacemos de manera consciente todos los días. Padre, te doy gracias, te pido, pongo en tus manos esto, intercedo por tal, intercedo. La oración racional. ¿Hasta dónde alcanza la oración racional? Hasta donde alcanza nuestro entendimiento. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento de las situaciones, si estamos intercediendo, hasta donde alcanza el conocimiento de la situación por la que estamos intercediendo, y hasta donde alcanza nuestro conocimiento de la voluntad de Dios también. Hoy estuvimos enseñando sanidad y una duda común es si es la voluntad de Dios que todos sean sanos o tiene que quedar alguien con alguna enfermedad porque esa es la voluntad de Dios para esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se intercede por eso? Si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo voy a estar orando? No puedo tener jamás una fe efectiva si no conozco la voluntad de Dios. La fe efectiva está íntimamente relacionada con el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que me va a asegurar que Dios quiere darme la respuesta. ¿Bien? Entonces, si yo no sé que la persona, que Dios quiere que la persona sea sana, yo no puedo ponerme firme a estar orando por sanidad por esa persona. Y si yo no sé que Dios quiere bautizar a todos, yo no puedo ponerme firme para estar ministrando bautismo o no puedo ponerme firme para pedir el bautismo. ¿Bien? Ahora, cuando conozco la voluntad de Dios y sé que Dios quiere que seamos bautizados todos, como Dios quiere que seamos convertidos todos, miren hasta dónde se llevó este tema de la voluntad de Dios, que hay una rama del cristianismo que dice que la voluntad de Dios no es que todos sean salvos, que la voluntad de Dios es que un grupo sea salvo y que otro grupo, por descarte, sea desechado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo te posiciona a orar por una campaña? Eso. Bueno, Señor, saná a los que vos escogiste para salvación y mandá al infierno a los que escogiste para perdición. Que esa sería la oración lógica, si creemos eso. Y hay un grupo medio que ahora está creciendo, ¿no? Con unos exponentes importantes en las redes y que tienen muchos libros y están haciendo comentarios. Entonces, va a influir de manera radical el conocimiento de la voluntad de Dios con cómo nosotros actuamos, qué es lo que creemos. Si decimos, no, a este Dios lo escogió para perdición, ni intento con esta persona. Pero si la voluntad de Dios no era esa, y Dios quiere la salvación para todos,
y nosotros desechamos a alguien que no es el plan de Dios ese. Entonces, a Timoteo Pablo le dice que Dios quiere que todos seamos salvos y que lleguemos todos al conocimiento de la verdad. Así que vemos por el conocimiento de la voluntad de Dios cómo puede estar influyendo nuestra oración y aún nuestra conducta. Si salimos a evangelizar o no salimos a evangelizar. El que escoge Dios arbitrariamente para salvación va a ser salvo sí o sí, porque eso es la soberanía de Dios. Entonces, ¿para qué predicamos? Si el que va a ser salvo, va a ser salvo. Y el que se va a perder, se va a perder. Si eso ya lo predestinó Dios desde el principio, ¿para qué predicamos? Si se va a hacer eso. No, la soberanía de Dios no significa eso. ¿A dónde está la soberanía de Dios? En que cuando hizo la creación estipuló cómo iba a trabajar todo el universo, tanto las leyes físicas como las leyes espirituales. Eso es la soberanía de Dios. Dijo, determino que sea la gravedad. Que cuando tiren una manzana de cualquier altura, siempre vaya al centro de la masa. Y que la masa más grande atraiga a la masa más chica. Lo determino como soberano. Y también determinó cosas en lo espiritual. Determino la ley de siembra y de cosecha. Dad y se os dará. No acabará la siembra y la cosecha hasta que pasen todas las cosas. Se tira una semilla y esa semilla va a producir cientos de semillas. Una planta con cientos de semillas. Y en todo podemos ver esa ley espiritual que se cumple también en lo material. ¿Bien? Doy amor, recibo amor. Doy odio, recibo odio. ¿Bien? Doy perdón, recibo perdón. El que no perdona no será perdonado. El que no es misericordioso no recibirá misericordia. Ahí está la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no está en que arbitrariamente hace lo que Él quiere, sino que la soberanía de Dios está escrita acá para que nosotros podamos movernos dentro de los estándares que Él dejó. Así es como Dios creó las cosas, esta es la voluntad de Dios y nos podemos mover dentro de estas leyes que Dios creó. No es que caminamos a ciegas y no sabemos qué es lo que quiere Dios. Entonces, tal vez quiere sanidad para uno en un momento, pero en otro momento no. No. Ya está establecido eso. ¿Bien? Así que la pregunta de Pablo, ¿hablan todos lenguas? Decía el 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Bueno, decíamos, la respuesta lógica que se desprende de esa pregunta es no hablan todos lenguas, no todos tienen dones de sanidad. Bueno, primeramente decimos, está hablando de ministerio. Hablan todos lenguas públicas, tienen todos dones de sanidad en público. ¿Tienen ese ministerio de sanidad? No todos son llamados a ese ministerio, pero sí se espera que todo creyente le sigan las señales. Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen, no a los que Dios elija, algunos apóstoles escogidos para manifestar su poder. No, estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué nombra? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿A quiénes? A los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Todos van a ministrar en público en lenguas con interpretación? No, porque eso corresponde a la parte ministerial, a un llamado hacia el ministerio. ¿Todos van a ser evangelistas de sanidad? No, porque eso corresponde a un llamado específico. Pero todos tenemos que crecer en la fe a tal punto de recibir el bautismo del Espíritu Santo y utilizar las lenguas para edificarnos personalmente. Y si tenemos una enfermedad, tener la fe para estar rechazando esa enfermedad y ministrar sanidad en nuestra casa y ministrarle sanidad a nuestros vecinos. Estas señales acompañarán a los que creen.
No soy evangelista de sanidad, no soy profeta que doy palabras en lengua e interpreto, pero sí tengo la responsabilidad de ser eso en mi casa. Porque es para todos los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Así que ese pasaje que en muchos trae dudas, la palabra dice, y todos no hablan en lenguas. Sí, tampoco toda la iglesia cree. ¿No? Nos reunimos como iglesia, pero no quiere decir que todos creamos todo. ¿Bien? También tiene que ver con el tema del conocimiento, de la voluntad, cuánto conocemos de su voluntad, pero aún así, cuando se anuncia la voluntad, queda en la persona si se recibe eso o no se recibe. ¿Cuánto vive de lo que recibe? ¿Cuántas personas reciben ministración todos los domingos por 1, 2, 3 años y vemos el avance tremendo de uno y el avance lento de otro? ¿Por qué? Y porque tiene que ver con cuánto aplicó. ¿Bien? El Señor lo puso en una parábola sobre una construcción de un edificio. El que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron, el río golpeó, el río con ímpetu, no se cayó esa obra porque estaba construida sobre la roca. Ahora, el que viene a mí y oye, pero no hace, es el que construyó su casa sobre la arena. 3 pasos. ¿Bien? El que viene a mí y oye, pero hace. El que viene a mí y oye, pero no hace. Así que está hablando de personas que oyeron el mensaje. ¿Bien? O sea, está hablando de iglesia, no de la iglesia que él llama iglesia, que son los que saben que están sellados, ¿no? Los que saben porque ven nuestros corazones, los que le dijeron que sí, ¿no? Estamos hablando de iglesia institución, ¿no? Entramos todos, la puerta está abierta para todos. Entran todos. El reino es como una red que levanta de todo, dice, ¿no? Y se saca a la orilla y después se ponen a separar entre una cosa y otra, ¿no? Y así están abiertas las puertas de la iglesia para todos. ¿Y dónde está la diferencia entre una persona y otra? Entre alguien que tiene su vida afirmada y que los golpes de la vida no los destruyen, no los tiran abajo, y el otro que sí los golpes los destruyen. ¿En dónde está la diferencia? En hacer lo que se escuchó. Ahí, no en escuchar. Se puede escuchar muchos mensajes, se puede participar de muchos talleres, pero si no ponemos por obra esto, no estamos edificando sobre la roca. ¿Amén? La diferencia está en hacer, no en escuchar. Podemos participar de cientos de congresos y pagar de esos congresos de los más caros, donde traen a todos los apóstoles que viajan en primera y van al Sheraton. Y decimos, fui a tal congreso, qué tremendo. Pero si no haces, no sirve para nada. Escuchaste algo carísimo, pero no sirvió para nada. Ahora, el que escucha el mensaje de una iglesia chiquita de 10, 12 personas, pero lo pone por obra, no pagó nada, escuchó el mensaje, ¿no? Y tiene más fruto que el otro que se gastó una fortuna en esos congresos. ¿Por qué? La diferencia está en poner la palabra por obra. Propósito del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu está sobre mí, dice Isaías 61, y también en Mateo, cuando Jesús entra a la sinagoga y toma el libro de Isaías y comienza a leer este pasaje. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón y proclamar liberación a los cautivos. ¿Por qué vino la unción del Espíritu? Tiene un propósito: sanar a los quebrantados de corazón, proclamar liberación a los cautivos. ¿Para qué dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibirían poder? Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. El poder viene para ser testigos. El poder no viene solamente para ministrarlo nosotros para adentro.
¿Bien? Recibí las lenguas, ahora comienzo a crecer, a aplicar la fe para sanidad, estoy aprendiendo verdades sobre la sanidad y las estoy aplicando. Sí, comienza de a poco, ¿no? Comenzamos creyéndolo para nosotros y aplicándolo en nuestras vidas, pero después tenemos la necesidad de compartir esto. ¿Qué vamos a hacer si tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos y los ataca alguna enfermedad? Vamos a estar poniendo en práctica lo que aprendimos, ¿bien? Lo que entendimos de la palabra de Dios, la luz que trajo el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer si tienen problemas un vecino? ¿Nos lo vamos a guardar para nosotros? No, lo vamos a estar compartiendo. ¿Para qué viene el poder? Para ser testigos, ¿bien? El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. De esa manera lo preparó nuestro Señor. El reino manifestado en poder, no en palabras. Por supuesto, el reino se explica con palabras, pero ¿cómo se hace visible el reino? Se hace visible a través del poder. ¿Y qué poder dio para que se haga visible el reino? Liberación de oprimidos espirituales, sanidad de los enfermos. ¿Bien? ¿Cómo crecemos en eso? Con la primera evidencia del bautismo, con la oración en lenguas. Con la oración en lenguas nos edificamos a nosotros mismos. ¿Bien? Ese es el propósito del bautismo. Jesús fue ungido para su ministerio terrenal, después de la prueba en el desierto, volvió en el poder del Espíritu y Jesús es el modelo para todos los creyentes. Nos dio poder para testificar. Poder no se debe restringir solo a anunciar el Evangelio, sino a manifestar el Evangelio. Y siempre, siempre, siempre lo hizo así Jesús. Siempre. Jamás mandó personas a una ciudad a decir, hablen y no hagan nada. Vayan, hablen y vuélvanse. Digan que el reino de los cielos está y vuélvanse. No hagan nada más. Jamás. Pónganse hoy a la noche a leer todos los evangelios y van a ver que siempre los mandó a predicar el evangelio y a mostrar la manifestación del reino. ¿Cómo? Sanando enfermos y echando fuera demonios. Vayan a todas las aldeas, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, echad fuera demonios. ¿Bien? No lleven nada. Dios les va a proveer todo. ¿Bien? Siempre estuvo unido la predicación del evangelio con la manifestación del reino. Porque esto es señal para los incrédulos de un Dios vivo, de un Dios de poder, y no solo eso, es señal para los incrédulos de un Dios de amor. Dios tiene buena voluntad para con los hombres. ¿Y cómo lo muestra? Hay alguien atado, hay alguien esclavizado por Satanás, la mujer que estaba encorvada por no sé cuántos años, no me acuerdo los años, 8 o 18, ¿no? Y la sana en una sinagoga. Y la sanó un día sábado. Y le pusieron los religiosos el grito en el cielo. ¿Cómo vas a sanar un día sábado? El sábado no se puede hacer nada, no se puede trabajar. Y dice, ustedes se les cae un burro en un pozo y el día sábado lo levantan porque no quieren perder la plata. Bien judío. Si es plata, sí, ¿no? Ahora, a esta mujer que la había atado Satanás por 18 años, ¿Dios no la quiere liberar? ¿Qué está declarando? Que había sido atada por Satanás. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mostrar que el reino de Dios vino y que vino para romper las obras del diablo. Todo lo que produjo la caída, toda la degradación de la humanidad que se produjo en Génesis 3, en la caída, Jesús pagó el precio para la restauración de todas esas cosas y nos dio su palabra, nos dio el poder para estar siendo anunciadores, voceros, heraldos de esto y de estar manifestando la buena voluntad de Dios a través de las señales. Dios ama. Dios quiere liberarte de la opresión.
Dios quiere liberarte si te tuvo atado Satanás con una enfermedad, con una opresión espiritual por años. Dios te ama y no quiere que estés así. No es un castigo de Dios por las cosas que hiciste. Sí es una consecuencia tal vez de las cosas que hiciste. O tal vez no. O tal vez es una consecuencia solamente del mundo caído. ¿Bien? Hoy a la mañana hablábamos como ese que le dijeron los apóstoles, ¿y este por qué está enfermo? ¿Porque pecó él? ¿Porque pecaron sus padres? No. En realidad está enfermo por el mundo caído. O sea, si no hubiese habido en el principio una caída, esa persona ahí no estaba sentada enferma en ese momento. ¿Bien? Era consecuencia del mundo caído. Pero es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Bien? Toda prueba que viene a nuestras vidas es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Si es escasez económica, es una oportunidad para que se manifieste Yahvé proveerá, Jireh, ¿no? Si es enfermedad, es una oportunidad para que se manifieste el Dios sanador, Yahvé Rafa, ¿no? Así que esas situaciones nos ponen en un lugar donde nos hacen conocer un aspecto nuevo, un aspecto de poder de Dios. Así que poder no se debe restringir a solo poder para evangelizar, mientras estamos anunciando que solamente haya convicción de pecado, sino también manifestación de poder, en sanidades, en liberaciones. Es importante la primera parte, es fundamental la primera parte, la de salvación. Es la que te da la vida eterna, es la que te introduce al camino de vida. ¿Tenemos que priorizar la primera parte? Por supuesto que tenemos que priorizar la primera parte. Pero muchas personas, y acá tenemos un exponente bien importante en Argentina, Carlos Anacondia, muchas personas llegaron justamente porque primero se manifestó la segunda parte, la sanidad. Pero Dios sana al pecador, sí, porque lo puso por señal. No espera que el pecador se convierta, sino que todos los que iban a Jesús eran sanados. Y cuando se manifestaba la buena voluntad de Dios, la persona seguía a Dios. Porque dice, este Dios me ama. Este Dios quiere lo bueno para mí. ¿Bien? Entonces, la benignidad de Dios, dice Romanos, es la que nos lleva al arrepentimiento. Poder, el propósito del bautismo, lenguas para estar edificándonos personalmente, profecía para estar dando palabra de dirección para otros, palabra de ciencias o de discernimiento, se manifiesta en el capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira. Si no hubiese ese don en la iglesia, hubiese pasado un Ananías y una Zafira tranquilo por la congregación y hubiesen seguido. Bien. Pero gracias a ese don pudo descubrir la iglesia que no era broma esto, que no se le mentían a los hombres, sino que se le estaba mintiendo al Espíritu Santo. ¿Bien? Don de discernimiento. ¿Es necesario en la iglesia? Por supuesto que es necesario. Si no, nos puede pasar un Ananías y un Zafira. Vendieron algo, dijeron, yo doy todo, eran los súper espirituales y seguramente después de eso, como lo hizo Bernabé también. Bernabé vendió su terreno, lo dio a la iglesia y comenzó a ser uno de los principales. Se ve que no era algo súper común eso. Y los que hacían eso terminaban, de esa manera estaban demostrando la entrega total que tenían, ¿no? Me desprendo de todo y sigo con todo mi corazón al Señor. Así que Bernabé termina siendo un líder de la iglesia, se une con Pablo y comienzan los viajes misioneros hacia los gentiles, ¿no? Y este Ananías y Zafira, y este matrimonio también podría haber sido eso. Hicieron lo mismo que Bernabé. ¡Wow! ¡Qué entrega! ¡Qué sacrificio! ¿Cómo se despojaron de sí mismos? Bueno, estaban aparentando, eran unos hipócritas. Si no hubiese don de discernimiento, terminaban misionando con Bernabé, ¿no? Y nadie se daba cuenta. Después, bueno, la ficha salta tarde o temprano, ¿no? La mentira tiene patas cortas, dice Proverbios
58. Palabra de sabiduría. Dar una palabra en el momento justo donde no se sabe cuál es la salida y de repente, ¡pac!, el Señor muestra. Por ahí, eso es lo que tenemos que hacer. Palabra de sabiduría. Pedro, ante los ancianos, comenzó a hablar de una manera tan elocuente que se quedaron duros. Los universitarios, los capacitados, los preparados, y tenían enfrente un pescador bruto que no había terminado ni la primaria, ¿no? ¿Y cómo puede hablar así? Y no lo podemos refutar nosotros, que tenemos todos los argumentos y que estudiamos tanto. ¿Bien? Hablaba con sabiduría de Dios, un don. Sanidades y milagros, se ve en Hechos en casi todos los capítulos. Liberaciones también. La mujer que perseguía a Pablo y a Silas, que le decían, estos son los siervos del Dios viviente, y tenía un espíritu de adivinación. Y cuando reprendió Pablo el espíritu de adivinación, el que trabajaba con esa mujer explotándola, se quedó sin trabajo, y ahí se le armó a Pablo. Resurrección de muertos. Eutico, el que se cayó del tercer piso escuchando a Pablo, y Dorcas, la mujer que resucitó Pedro. ¿Bien? También poder para resurrección de muertos. ¿Bien? Eso está en el corazón de Dios, está en la voluntad de Dios. ¿Bien? También es lo que hoy quiere. Decía hoy a la mañana, no nos vamos a poner a orar por viejitos, por personas que ya cumplieron su etapa, que cumplieron su vida, ¿no? Y a estar haciendo un lío en todos los velatorios. Estamos, no se puede morir nadie, vamos a resucitar. No, el que cumplió su vida se va a la eternidad. Y Pablo dice, tengo algo mejor, ¿no? Si fuese por mí, para mí es mejor irme, ¿no? Pero si me quedo por causa de ustedes. Así que si Pablo se moría en ese momento, estaba súper preparado, estaba esperando morirse, ¿no? La muerte era, ya me gradué, es mi graduación. Como decía Jaime Murrell, que falleció hace poquito, me voy a graduar, ¿no? Ese es el día de mi graduación y lo estaba esperando, ¿no? Y llegó el día de la graduación. Cumplió su vida, ya lo está esperando. Bueno, pero hay veces que Satanás arranca las vidas a los chiquitos, a los jovencitos, ¿no? Y por esas vidas tenemos que pelear. O por personas inconversas, ¿no? Que sabemos que renegaban de la fe o que no llegaron a darle el mensaje. Y si dudamos de su salvación, ¿por qué las vamos a dejar que pueden estar en el infierno eternamente? Bueno, Dios tiene que empezar a movernos también a esto, ¿no? Llega a haber un accidente y, a ver, escuchamos el corazón, no, dejó de respirar, listo, se acabó, dejamos de pelear, llamamos al 911 y que se lleven el cuerpo. No, peleemos, porque esa no era la manera, ese no era el propósito y le faltaba vida, todavía no cumplió la vida. ¿Bien? Debemos estar atentos a eso, debemos estar moviéndonos para eso y estar preparados para cuando ocurre. Hoy hablaba a la mañana, hay un misionero, se llama David Hogan, lo pueden ver en YouTube, hay algunos mensajes de él, una persona muy simple, estadounidense, pero que está misionando en los montes en México, en una zona montañosa, y le habla a los campesinos y se mete en lugares donde hay guerrillas, ¿no? En lugares bien pesados. Y Dios lo usa muchísimo en poder y en resurrección de muertos. 400 personas resucitadas. 400 personas. ¿Y por cuántas personas oró? Por 1500. O sea, ¿todos los que oró resucitaron? No. Los primeros 10 tal vez no resucitaron. Eso no lo escuché, no, pero tal vez lo intuyo, ¿no? Seguramente los primeros 10 no resucitaron. Pero ¿por qué comenzó a funcionar? Porque la fe persevera.
Y porque la fe no ve las circunstancias y se planta en la palabra y dice, esto tiene que ser, y si no fue esta vez, voy a intentar la próxima. Y si no fue esta vez, voy a intentar la próxima. Si nosotros nos pasa eso y la primera vez no pasa, ¿qué hacemos la segunda vez? No tenemos que parar. Lo normal del hombre es que tire la toalla rápido. No quiere ser golpeado. Cuando nos dan 2, 3 golpes en el ring, tiramos la toalla. Listo, se acabó el ring, el round, se acabó. No, tenemos que estar peleando. ¿Bien? La buena batalla de la fe. Restauración de muertos, visiones, liberaciones milagrosas. Bueno, y tenemos que dejar acá, que son las 6:35. El propósito de las lenguas es que nos edifiquemos personalmente, edificación personal. Primera de Corintios 14:5 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. El propósito primordial para estar creciendo nosotros en el espíritu, en la fe, es utilizar en lenguas para edificación personal. Hay otros propósitos. Puede estar inspirándonos en un momento de intercesión. Romanos 8:26 dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué debemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, refiriéndose justamente al orar en lenguas, ¿no? El Espíritu intercediendo por nosotros. Decíamos que si oramos con nuestro entendimiento, ¿cuál es la limitación que tenemos? Lo que conocemos de la situación. ¿Bien? Estamos orando por un misionero, estamos orando por una situación, nos llaman rápido, nos mandan un mensaje, uy, está tal persona en problema, por favor te pido que estés orando. Dame más información. ¿Cómo voy a estar orando por eso? Bueno, podemos preguntar mucha información para hacer una oración intercesora racional, bien específica, o podemos orar en lenguas. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede a través de nosotros. ¿Bien? Entonces, de esa manera, el Espíritu nos inspira para estar intercediendo. Después, bueno, como señal para incrédulo, eso sería una manifestación pública también, y como señal para creyente también una manifestación pública. ¿Cómo recibir? La experiencia es para todos los creyentes. Joel lo anunciaba, Pedro lo confirma, para todos, para ustedes, para vuestros hijos y vuestras hijas. La experiencia del bautismo del Espíritu es para todos. Es un don, no se otorga por méritos. ¿Cómo me va a bautizar a mí si soy un desastre? Bueno, justamente vas a dejar de ser un desastre cuando comiences a edificarte en la fe orando en el Espíritu. No es un premio, es una herramienta que nos da para estar edificándonos. Así que saquemos eso. Es un don, es un regalo, y justamente ese regalo nos edifica, no es premio. ¿Bien? No se otorga por méritos. Sí hay un requisito para recibirlo. ¿Cuál es el único requisito? Creer, la fe. ¿Bien? Es anunciado el mensaje, la otra parte ¿cuál es? Recibir el mensaje y cooperar, hablando las palabras que pone en nuestra boca. El Espíritu ya mora, dijimos. Las ilustraciones del bautismo del Espíritu Santo dan la impresión de que es afuera hacia adentro, de que tenemos que recibir algo, pero en realidad es de adentro hacia afuera, permitirle obrar al Espíritu a través de nuestra fe. Que salga el Espíritu Santo, que comience a hablar por nosotros, que comience a sanar por nosotros, que comience a dar palabras de ánimo a otros a través de nosotros. Es que salga el Espíritu Santo. ¿Bien? Oración y alabanza conducen de forma natural a esta experiencia. Orando, buscando de Dios, rindiéndonos, entregándonos. Cuando comenzamos a sentir algo, ¿ven? No dudar, abrir nuestra boca, decir algo, comenzar a alargarnos, a decir. Si decimos una sílaba en nuestra carne, papá no se ofende.
No va a decir, no, eso no es del Espíritu, eso fuiste vos, te castigo, ¡pa! Y tira un rayo. No, ese no es Dios. No, Dios es amor. Y Dios nos tiene paciencia y Dios nos lleva de la mano paso a paso para que aprendamos a caminar. ¿Bien? Así que estás buscando el bautismo, ahí, orando, y cuando sentís algo, decís, sí, puede estar ahí, puede ser ahí, bueno, me pongo, Señor, largo esto, comenzás a hablar y después te inspira con más y comienza a fluir sílaba y sílaba y sílaba y sílaba, y en 2, 3 días o tal vez en un momento, puede ser de maneras muy diferentes, podés estar fluyendo en lenguas de una manera tremenda. Y después de eso, no te quedás en los laureles. Ahora que tenés un lenguaje espiritual que te dio Dios para edificarte, comenzás a utilizarlo todos los días. No te lo dio para que te lo guardes en el bolsillo. No te lo dio como un premio. Es una herramienta. ¿Bien? Me regalaron un juego hermoso de alicate, pinza de punta y pinza de fuerza. Y lo colgué ahí en la pared. Y le puse un cuadro, un marco. No, no me lo regalaron para eso. Me lo regalaron para utilizarlo. Bueno, esto es una herramienta también. No decimos, ya está. Recién comenzó. Ahora que tengo esta herramienta, comienzo a edificarme a través de esta herramienta. En mi oración, separo tiempo, oro un tiempo con el entendimiento y oro un tiempo con el espíritu. Canto un tiempo con el entendimiento y canto un tiempo con el espíritu. ¿Amén? Y así nos edificamos. La imposición de manos no es necesaria. ¿Por qué? Porque el único requisito es fe. La imposición de manos puede ser un punto de contacto que pueda tal vez fortalecer nuestra fe o decir, y bueno, pero tal vez si me ora fulano, tal vez esté más motivado. Bueno, si crees eso, Jesús se iba detrás del que le decía, vení, poné las manos, ¿no? Tampoco se ponía a hacerle un discurso muy grande y a enseñarle doctrina. Jairo le dijo, vení a la casa de mi hija e imponé las manos. Bueno, vamos. La mujer del flujo no creía que necesitara exclusivamente que Jesús le imponga las manos. Creía, si toco el borde de su manto, ya está, seré sana. Y después el centurión redobló la apuesta, tenía más fe todavía. Yo no creo que ni que tiene que venir a imponer las manos a mi siervo, ni que o que mi siervo tiene que tocarle el manto a él. Yo lo que creo es que si sé que es la voluntad, va a pasar. Que dé la palabra, que dé la orden, y sé que mi criado sanará. ¿Bien? ¿Y Jesús qué hacía? No fue e impuso las manos, dio la palabra. Como creas, dice, bueno, yo me prendo ahí en esa fe que vos tenés. ¿Bien? Y esa fe es la que comienza la comunión con Jesús, y ahí sí es donde después uno es instruido y comienza a crecer en la fe. Pero primero Jesús acompaña a la fe que tenemos inicialmente. Por eso la imposición de manos no es necesaria. Si crees que necesitas que te impongan las manos, bueno, te impongan las manos. Si crees que lo podés recibir ahí en el banco, ahora cuando levantes tus manos, lo vas a recibir ahí en el banco cuando levantes tus manos. Dios es soberano, Dios responde cuando el objeto está de acuerdo con su voluntad. Su voluntad es que seamos llenos del Espíritu Santo, que andemos todos en poder. Su voluntad es que seas un siervo activo, es que puedas edificarte en tu casa. No te quiere atado al pecado, no te quiere renegando con la carne, sino que te quiere fortalecido en el Espíritu, sino que te quiere preparado para toda buena obra. ¿Bien? Así que esa es la voluntad de Dios, que estés fortalecido, que puedas edificarte a través de la oración en el Espíritu, que puedas estar en comunión, que pueda hablarte, que pueda traerte luz y que puedas estar sirviendo, que puedas estar compartiendo el mensaje con otros, que puedas estar orando por otros y otros puedan ver el reino a través tuyo. Esa es la voluntad de Dios. Dios responde cuando el objeto está de acuerdo a su voluntad. ¿Bien? Fe.